Llevo conduciendo camiones de carga por las carreteras de Colombia durante los últimos 10 años. Conozco cada curva, cada bache y cada túnel como la palma de mi mano. Pero hace unos meses, algo cambió. Todo comenzó con un túnel, uno que siempre había considerado rutinario, una simple parte de mi ruta. Era una noche de miércoles, a las 11 de la noche, cuando me encontré frente a la entrada del túnel de la Serpiente. Es un túnel largo, sí, pero nada que no hubiera manejado antes. Encendí las luces largas y me adentré en la oscuridad. Mientras conducía, noté algo extraño. El túnel parecía más largo de lo habitual. Miré el odómetro y vi que había recorrido más de lo que recordaba. Pero seguí adelante, convencido de que era solo mi imaginación. Las semanas pasaron y cada vez que pasaba por el túnel sentía la misma sensación de incomodidad. Era como si el túnel estuviera creciendo, como si sus paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. Intenté ignorarlo, convencerme de que era solo una ilusión. Pero con el tiempo, la sensación de claustrofobia crecía. Una noche, mientras conducía por el túnel, noté que algo no estaba bien. Las luces del techo, que siempre habían sido constantes, comenzaron a parpadear. El sonido del motor resonaba en las paredes, creando un eco perturbador. Y entonces vi algo que me dejó sin aliento. En el reflejo del espejo retrovisor, vi una figura en la parte trasera del camión. Era una sombra, una silueta oscura que se movía en la oscuridad. Intenté mirar hacia atrás, pero no vi nada. Solo la carretera vacía y las paredes del túnel. Pero la sensación de que algo estaba allí, observándome, no se desvanecía. Seguí conduciendo, con el corazón latiendo fuerte, esperando ver la salida en cualquier momento. Pero no apareció. El túnel parecía interminable, una extensión infinita de oscuridad y eco. Pasaron los minutos y seguí sin ver la salida. Miré el reloj del tablero y vi que habían pasado 45 minutos. Era imposible. El túnel no podía ser tan largo. Pero allí estaba, conduciendo en la oscuridad, sin fin a la vista. Intenté dar la vuelta, pero el camión no respondía. Era como si estuviera atrapado, como si el túnel me estuviera reteniendo. Sentí una oleada de pánico. «¡Golpeé el volante!», grité, pero nada cambió. Seguí adelante, en la oscuridad, sin salida. Con el tiempo, el pánico se convirtió en desesperación. Miré el odómetro y vi que había recorrido más de 100 kilómetros. Era imposible. El túnel no podía ser tan largo. Pero allí estaba, conduciendo en la oscuridad, sin fin a la vista. Decidí parar el camión y salir. Necesitaba aire, necesitaba espacio. Abrí la puerta y salí, pero no había nada. Solo las paredes del túnel, cerrándose a mi alrededor. Intenté caminar, pero era como si estuviera atrapado en una jaula, una prisión de concreto y oscuridad. Grité, llamé a alguien, a cualquiera, pero solo el eco de mi voz me respondía. Y entonces escuché un ruido. Era un susurro, una voz que parecía venir de muy lejos. «Sigue adelante», decía. «No te detengas». Intenté ignorarlo, convencerme de que era solo mi imaginación. Pero la voz seguía allí, susurrando, guiándome. Y sin darme cuenta, me encontré de vuelta en el camión, conduciendo en la oscuridad, sin fin a la vista. Pasaron las horas, y seguí sin ver la salida. Miré el reloj y vi que eran las 7 de la mañana. Había estado conduciendo toda la noche, atrapado en el túnel, sin salida. Sentí una oleada de desesperación. «Golpeé el volante», grité, pero nada cambió. Seguía adelante, en la oscuridad, sin fin a la vista. Y entonces vi algo que me dejó sin aliento. En la distancia, una luz. Era tenue, pero estaba allí, una promesa de escape. Aceleré, con el corazón latiendo fuerte, esperando ver la salida en cualquier momento. Pero no apareció. La luz se mantuvo en la distancia, siempre fuera de alcance. Con el tiempo,
La desesperación se convirtió en resignación. Y insistió. Sabía que no había escape, que estaba atrapado en el túnel para siempre. Y mientras conducía, en la oscuridad, sin fin a la vista, supe que algo había cambiado. Algo había cambiado en mí, en el túnel, en todo. De repente, el camión se detuvo. Las luces se apagaron y todo quedó en silencio. Me quedé allí, en la oscuridad, esperando, sin saber qué hacer. Y entonces escuché un ruido. Era un golpe, un sonido metálico que resonaba en las paredes del túnel. Miré hacia atrás y vi que la puerta trasera del camión se había abierto. Y entonces vi algo que me dejó sin aliento. Una figura, una sombra, se movía en la oscuridad. Se acercó y vi su rostro. Era el mío, pero no lo era. Era una versión distorsionada, una parodia de mí mismo. Siempre has estado aquí, dijo con una voz que resonaba en la oscuridad. Siempre has sido parte de este lugar. Y ahora es tu turno de quedarte. Y con esas palabras, sentí que algo me arrastraba hacia la oscuridad. Intenté luchar, pero era inútil. Me arrastraron hacia la parte trasera del camión, y todo se volvió negro. Me desperté en el asiento del conductor, con el cuerpo dolorido y la cabeza palpitando. Miré a mi alrededor y vi que el túnel seguía allí, interminable, oscuro, y entonces vi algo que me dejó sin aliento. En el espejo retrovisor vi una figura, una sombra, de pie en la parte trasera del camión. Era yo, pero no lo era. Era una versión distorsionada, una parodia de mí mismo. Y supe, en ese momento, que nunca saldría de este túnel, que estaba atrapado aquí, para siempre, en esta prisión de oscuridad y desesperación. Y mientras escribo esto, miro la carretera, y me pregunto si algún día tendré el valor de volver a conducir. Pero sé, en el fondo de mi ser, que nunca lo haré, que este túnel, esta pesadilla, es mi destino, y que, en la oscuridad, siempre estaré solo.